Muy buenas noches. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Herramientas para el control de calidad de las uniones soldadas en estructuras de acero, a cargo del ingeniero Andrés Hernando Rengifo Fernández. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción en Colombia. Agradecemos también a nuestro patrocinador, Huesarco Colombia SAS. Al final de la intervención del ingeniero Andrés Rengifo, se abrirá un espacio para responder las preguntas que ustedes dejen por el chat, y en este mismo chat se dejará un link para una breve encuesta para que eh, nos la respondan, por favor, y con eso mejoraremos nuestras futuras sesiones. Vamos a dar inicio a la conferencia Herramientas para el control de calidad de las uniones soldadas en estructuras de acero, a cargo del ingeniero Andrés Hernando Rengifo. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en soldadura de la Universidad Libre, y actualmente es jefe de Educación y Aplicaciones de Soldaduras, Huesarco ESAP Colombia. Andrés, te damos la bienvenida. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Ya comparto aquí. Y por favor me confirmas que se esté Sí, observando. señor, ya se está viendo. Ok. Bueno, abrir la cámara un momento mientras hacemos la introducción. Nuevamente, buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todo el equipo del ICA por invitarnos a este espacio. Estamos muy complacidos y pues en nombre de la compañía Soldado Huestarco, y extendemos un saludo muy afectuoso para todas esas personas que sacan tiempo de su actividad normal para escuchar, para recordar o para aprender aspectos distintos que tienen que ver con el desarrollo de la construcción con acero. Y en este caso, pues, la conferencia que hemos preparado, como lo decía Iván, pues tiene que ver con algunas herramientas para el control de calidad de las uniones soldadas, y pues el enfoque va a estar específicamente en las estructuras de acero. Yo he preparado algunos slides, bueno, son bastantes, no creo que los alcancemos a ver todos en el laxo, pero pues la idea es llevar las ideas más importantes, los conceptos más importantes, y pues para eso he preparado una agenda, 4 puntos allí que queremos tratar en este espacio. Entonces, sin más preámbulo, miremos. Bueno, hay una nota allí que coloca el ICA, están viendo ahí. El ICA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia, y pues los tratados refleja solo la opinión de su autor. Bueno, en este caso pues vamos a hablar de un tema muy específico, un tema que es algo que caracteriza a las uniones soldadas, y es la objetividad, pues porque siempre tenemos un objeto de ensayo sobre el cual vamos a aplicar una serie de conceptos, desde, por ejemplo, el tema de la inspección destructiva, la inspección no destructiva. Y pues como veremos acá con algunas ilustraciones, pues todo está pensado para lo que tiene que ver con la calidad del depósito de soldadura. Aquí haremos algunas precisiones. Una de ellas es, y todo lo que vamos a nombrar acá tiene que ver con uniones soldadas producidas por arco eléctrico, es decir, que hay una condición líquida porque hay una fusión entre los metales base que se quieren unir, específicamente los aceros, y si hay pues un metal de aporte. Entonces, centraremos sobre eso. Los métodos de soldadura que vamos a tratar son los conocidos como welding, que es básicamente los procesos de soldadura que llaman todos los estándares de soldadura para la fabricación de estructuras metálicas en acero. Y entonces el resultado de ese proceso se llama weld, que es el depósito de soldadura. Entonces, alrededor de eso, pues, aquí estamos mirando algunas ilustraciones. Yo voy a bajarle un poquitico aquí
que me tapa los dibujos. Un segundo. Ahí están viendo tres ilustraciones, uno muy importante, es el ensayo de macroataque, una herramienta también fundamental en el tema del control desde las calificaciones de los procedimientos y de la habilidad de los soldadores, específicamente con la soldadura de filete. La fotografía a la derecha muestra una fractura que hay en la zona afectada por el calor. Es una fotografía tomada durante el terremoto de Northridge, por allá en los años 90, en California, pues que fue un hito que también cambió la manera de diseñar y la manera de llevar el control de calidad de una unión soldada. Y en el esquema inferior, pues se ve allí una discontinuidad muy típica en el metal base, que son los desgarres laminares. Entonces, eso para ilustrar varias preguntas en la agenda. La primera es, ¿qué implica el control de calidad de una unión soldada? ¿Qué implica el control de calidad? Como eso de establecer algo que nos permita tener como un estándar de referencia y decir si la unión soldada es de calidad o no. ¿En dónde empieza el control de calidad de una fabricación soldada? Varias etapas. Entonces, bueno, ¿en dónde comienza eso? Dentro de esas herramientas importantes y de eso, ¿en dónde comienza el control de calidad? Pues hay un actor muy importante que es el procedimiento de soldadura. Y pues desembocaremos finalmente, por lo menos las mencionaremos, las herramientas de control de calidad y veremos una fundamental, tal vez la más importante, y por eso que es prácticamente obligatoria en cualquier estándar de soldadura, llámese de calificaciones, llámese de fabricación en soldadura, que es el ensayo visual. Algunos le dicen inspección visual, que se ha vuelto como un término muy común, pero hay que hacer una diferenciación entre la inspección visual y es decir, la frase inspección visual con el término ensayo visual. Entonces, yo he tomado algunos extractos de los estándares, básicamente de AWS, la Sociedad Estadounidense de Soldadura, con propósitos pedagógicos y para apoyar la presentación. No sobra decir que Soldadores West Arco es una compañía asociada a AWS como institución educativa. De hecho, somos una agencia internacional de AWS. Y eso, dentro del alcance que tiene ese acuerdo, pues está todo lo referente al entrenamiento para aquellas personas que deseen en algún momento certificarse en algún rol funcional, que aquí voy a mencionar uno, que es el supervisor de soldadura, pero también está el inspector de soldadura y otros roles más. Entonces, empezando con la primera pregunta de la agenda, ¿qué implica el control de calidad de una unión soldada en estructuras de acero? Pues para ello, ¿qué tal si miramos un poco de historia? Y aquí he tomado un extracto de una película que en un programa, no sé si todavía lo presenta, muy famoso en el canal History Channel, que se llamaba Maravillas Modernas. Y en uno de esos capítulos hablaron de las uniones soldadas o la soldadura como una maravilla moderna. Y dentro del contenido de esa película o de ese capítulo, hay una película real, de ahí he tomado un extracto, porque resulta que eso generó un hito para 1928 en los Estados Unidos de pasar de fabricar los edificios en acero, haciendo las uniones mecánicas con remaches, a las uniones, o unir esos componentes con un proceso de soldadura. Pues tal vez la definición primigenia de soldar o de soldadura es un método para unir materiales. Lo que pasa es que esa definición es un poco más compleja, pues porque están involucrados allí un aspecto como que es necesario calentar los materiales, no necesariamente fundirlos. Como decía yo en un principio, pues para este caso hay que fundirlos, porque la mayoría de los estándares que vamos a revisar acá de las soldaduras para estructuras metálicas, pues necesitan eso, que haya una fusión, una condición líquida localizada. Pero no necesariamente hay que fundir los materiales para poderlos unir. Entonces, en el caso particular de las estructuras de acero, pues en 1928 ocurre, eh, hay una innovación, pues como todas las innovaciones, y eso genera un punto de quiebre, pues ahí lo he notado en la presentación, un punto de quiebre en la construcción con acero. Entonces vamos a mirar aquí
Eso es una película real, por allá de los años, de principios de la década, de los años 20 del siglo pasado. Y al inicio, ninguna industria más escéptica que la más grande de todas, la de la construcción de edificios, donde los remaches dominaban ya en la década de los 40. Los remaches generaban A los remaches allí como una manera mecánica de unir los componentes de esos edificios en acero. confianza. Si lo piensas, para entonces tenía sentido poner algo con una cabeza en cada lado, pero la soldadura tenía algo de misterio. Pero remachar también era un trabajo muy difícil. Requería de fabricantes que hicieran hoyos en las vigas de acero y de trabajadores que alinearan esos hoyos con su contraparte exacta. Los remaches se calentaban en un horno central y se arrojaban a las juntas indicadas. Los calentaba y una vez calientes los arrojaba a la persona que se encontraba en el punto esperando el primer remache. Tenías un lanzador y un receptor con un juego de pinzas que deslizaba por el hoyo y tenías un chico que se apoyaba en el remache y el remachador que redondeaba la cabeza del remache en el otro lado. Es significativo cómo los remaches limitaron las opciones de diseño para arquitectos e ingenieros. Se hicieron muchos y bellos trabajos con remaches, pero básicamente construyes una caja con el diseño del interior de la caja. Solo puedes poner hoyos en las juntas. En 1928, Lincoln Electric se unió con una firma de arquitectos locales para erigir el primer edificio comercial que construirían con acero soldado. En el Upper Carnegie Building, la típica y compleja red de acero remachado se reemplazó con una serie de vigas continuas soldadas que iban a todo lo largo y alto del edificio. No solo la soldadura liberó espacio, sino que esta serie de vigas continuas soportaba mayores pesos y tensión que sus contrapartes remachadas. Las conexiones siempre son la parte más débil de una estructura. Unir cosas siempre es un reto, pero la soldadura cambió todo eso. Y literalmente, si uno conseguía el material con la configuración deseada, había alguna forma de unirlo con soldadura. Hoy los rascacielos tienen muchas formas y tamaños en buena parte porque se pueden fabricar con vigas continuas y soldar en curvas y ángulos inusuales. Entonces, como ustedes pudieron ver allí, genera pues un hito en la manera de unir los materiales y también cambia todo el concepto del diseño, ¿no? Digamos, de estructuras muy rígidas, muy cerradas, muy estrechas. Hay toda una explosión pues, de creatividad desde el punto de vista del diseño. Entonces, curiosamente, hacia 1928, cuando ya se fabrica se construye ese primer edificio, también la AWS publicó, digamos, el embrión de lo que se conoce hoy como el código estructural AWSD 1.1, también en ese mismo año, 1928. O sea que ese hoy llamado código AWSD 1.1 está por cumplir 100 años, dentro de 5 años. Entonces, pues generó todo este impulso desde el diseño, desde la preparación del montaje, toda la programación de fabricación y por supuesto pues apareció algo allí que no nombran en esta película, pues porque estas películas son patrocinadas por ciertos fabricantes. Estamos en un espacio académico, pero ningún problema en mencionar, como dicen allí, que la compañía Lincoln en su momento pues brindó los equipos de soldadura, pero se olvida algo muy importante, que sí lo voy a mencionar acá, y es que el fundador de la compañía ESAP, una compañía sueca, el ingeniero Oscar Gelber, en 1910 en Gotemburgo, estableció su compañía o fundó su compañía de soldadura ESAP porque él pudo patentar que el revestimiento de un electrodo revestido quedase adherido al núcleo metálico. Eso no se ha podido conseguir allá. Hubo muchos esfuerzos en tratar de conseguir esa adhesión, pero solamente este ingeniero pudo conseguir que el revestimiento quedase adherido al núcleo metálico y entonces quedó establecido, propiamente lo conocemos hoy como el electrodo revestido. No podemos olvidar que eso tiene apellido, electrodo revestido, porque popularmente se le dice electrodo, ¿no? Pues que electrodo es cualquier cosa en soldadura que conduzca a la corriente eléctrica. Entonces, electrodo revestido. Y a partir de allí funda su compañía en 1910 en Gotemburgo y se llama ESAP. Y a partir del año 2009, específicamente en 2012,
esa pues venía comprando una serie de compañías todas relacionadas con la unión y corte de materiales, y es como entra entre esas sombrillas soldadas Westar. Por eso es el loguito abajo, una compañía ESAP. Entonces, el tema de en dónde o qué implica el control de calidad, pues como ustedes pudieron ver allí, lo quise hacer intencionalmente de manera muy gráfica, es pues que hay que involucrar y tener en cuenta varios elementos. O sea, la fabricación con acero, específicamente la unión con soldadura, pues implica varias etapas. Entonces, hay que poner una atención especial en cada etapa o en cada fase de la fabricación del componente, los componentes y, por supuesto, la vida en servicio. Entonces, allí el diseñador pues tiene que tener en cuenta todo ese escenario donde su estructura en acero va a trabajar, el escenario mecánico, el escenario térmico, el ambiental, porque siempre va a haber algún proceso de deterioro, empezando por la corrosión o por la oxidación, mejor, y la condición de la fatiga. De hecho, la mayoría de las unidades soldadas que fallan es por fatiga. Entonces, atención especial a la parte del diseño, ahí está relacionado todo lo que tenga que ver con los materiales base. El material base siempre le va a plantear un desafío al método de unirlos con soldadura. Y ahí vamos a nombrar algo en la segunda parte que tiene que ver con una propiedad muy importante de las fabricaciones soldadas. Tiene que ver entonces, y empieza como decíamos con el diseño, que identifica propiamente todos los requisitos de la vida en servicio y los de fabricación. Considerar los detalles o los factores de fabricación en el taller y en la construcción y montaje, porque una cosa es la fabricación o la unión de los componentes en acero en el taller, donde tengo una cubierta, tengo allí de pronto algo de estabilidad de la corriente eléctrica, no me está dando el sol, si llueve pues yo puedo seguir soldando si no hay tormenta eléctrica, es decir, se facilita el trabajo. Y diferente es el montaje. Entonces, todos esos factores hay que también tenerlos en cuenta. Y obviamente las consideraciones económicas y de seguridad. Y allí siempre va a estar presente el ojo de los que están ya produciendo la unión soldada. Desde el soldador, el operario de soldadura, el supervisor de soldadura y el inspector de soldadura, como para que nombremos 4 actores claves en la fabricación. Unos pues que son muy activos en la producción del weld y otros que están alrededor, unos impulsando, que es el supervisor, y otros inspeccionando, que es el inspector de soldadura. Entonces, digamos que en esos 4 aspectos hay que considerarlos en lo que implica el control de calidad de una fabricación soldada. El segundo punto es, bueno, ¿y en dónde empieza el control de calidad de una fabricación soldada en estructuras de acero? O sea, ¿en dónde empieza eso? Y pues de una vez lancemos la respuesta, y la respuesta es una, se llama con la soldabilidad. Eso es una propiedad de las uniones soldadas. Entonces, la soldabilidad, aquí vamos a mencionar únicamente 2 aspectos importantes que también le dan pues la base a todo esto de las herramientas del control de calidad. Lo primero es que aquí estamos viendo en sección transversal una unión soldada real en acero, específicamente eso son varillas corrugadas, en una junta que está a tope y se ha hecho un corte transversal, se ha pulido su espejo, se ha atacado adecuadamente con un reactivo y ahí se puede identificar 3 zonas claves. El metal de soldadura, que no es metal de aporte, y otras 2 zonas que pertenecen al metal base. Una que se afectó térmicamente, la denominada zona afectada por el calor, y otra que se calentó, pero pues no se afectó térmicamente. Eso de afectación térmica, recuerden ustedes que quiere decir que la temperatura del proceso de soldadura, en este caso por arco eléctrico, hizo que en algunas partes del metal base no se fundieran, pero la temperatura fue suficiente para modificar el arreglo que tienen allá los átomos de hierro y donde se coloca el carbono, es decir, la microestructura. Y la microestructura cuando se modifica, modifica las propiedades mecánicas del material. Entonces, nosotros partimos, aquí abajo estoy mostrando esas estructuras, pues esos arreglos, entre comillas, ordenados que tienen los aceros, dependiendo pues de la temperatura y la composición química y el tratamiento térmico y todos esos factores, que la ferrita, que la austenita y que la perlita. Es decir, hay un arreglo por allá de los materiales, tienen cierto orden, pero resulta que cuando se van a unir esos materiales que vienen desde la fabricación de la acería con algún tipo de ordenamiento en su microestructura, que los órganos vienen alineados, que vienen alargados, que vienen del mismo tamaño o más o menos homogéneos en su tamaño, van a ser unidos
mediante un estímulo térmico que va a modificar en alguna parte su estado, porque va a pasar de sólido a líquido, y en otra va a modificar el arreglo interno. Y entonces va a quedar en el depósito de soldadura, como ustedes lo ven acá, una cosa completamente desordenada. Y en esta fotografía se ve como un acercamiento a eso. Aquí está el metal base en la zona afectada por el calor. Es decir, que se modificó un poco su microestructura. Algunos, pues típicamente dependiendo del acero, pues ahí se forma algo que llaman martensita. Luego viene esa interfaz. La interfaz está aquí como ese límite que muestra hasta dónde hubo condición líquida, en donde se mezclan los metales base, y si había metal de aporte y se fundió, pues también se mezcló. Entonces, esa frontera, la línea de fusión o interfaz de la soldadura, nos marca el límite hasta donde ocurrió eso, y después, hacia los lados, digamos, para este caso de la pregunta que se de allí, hacia la parte exterior de la interfaz está pues el metal base, una pequeña zona allí que quedó afectada térmicamente, y luego encontramos acá el well metal o el metal de soldadura. Yo les decía al principio, vamos a llamar well el resultado o depósito de soldadura, porque estamos trabajando con procesos de soldadura tipo welding. Entonces, lo primero que hay que entender es que los metales básicos, básicamente los aceros, para las aplicaciones estructurales, pues están organizados por los estándares, y lo que buscan los estándares de calificación o de fabricación por soldadura es que queden agrupados de alguna manera, los llaman por números grupo o los arreglan por las propiedades mecánicas. Entonces, en la mayoría, por no decir todos esos aceros, pues son de relativa fácil soldabilidad, es decir, se dejan unir con una cosa externa para producir una cosa intermedia allí, que es el metal de soldadura completamente desorganizada, pero que genera una continuidad. Porque yo estoy soldando o uniendo los metales por soldadura, o porque son muy grandes o porque son muy pequeños y necesito dar continuidad. De hecho, el metal de soldadura pues va a recibir todas esas respuestas a partir de los estímulos que reciba el componente en servicio, los mecánicos, los térmicos, los dinámicos, etc. Entonces, el metal de soldadura es el resultado de una condición líquida que hubo allí, en donde se mezclaron con partes de los metales base, los aceros que se querían unir, que estaban en condición sólida, más la participación de un metal de aporte, que puede ser un electrodo revestido, o un alambre sólido, un alambre tubular relleno de fundente, un alambre tubular relleno de polvo metálico. Diferentes formas de metales de aporte. Precisamente el arco eléctrico, que es la fuente de calor, a partir de una fuente de energía que es la corriente eléctrica, crea las condiciones para que se mezclen esos componentes y se cree el metal de soldadura. Entonces, los aceros que están organizados en los estándares, pues se han escogido o se han seleccionado, se han agrupado los de relativa fácil soldabilidad. Cuando se dice fácil soldabilidad es que no se requieren actividades adicionales o intermedias o actividades anteriores al hecho de encender un arco eléctrico, como por ejemplo los precalentamientos, o el control de temperatura entre capas, o el poscalentamiento, o los alivios térmicos. Todos esos procedimientos térmicos, algunos son tratamientos térmicos, pues son simplemente acciones o actividades para mejorar la soldabilidad. Entonces, el primer concepto de en dónde piensa el control de calidad es entender el metal base. Y segundo, entender que lo que se está generando allí para producir la unión es una cosa completamente desordenada, pero que funciona. Funciona para dar continuidad mecánica, para dar continuidad metalúrgica, para dar continuidad en servicio. Está allí para eso. Los depósitos de soldadura tienen diferentes formas, y todo lo que se ha escrito en estándares de soldadura a nivel de inspección, sea destructiva o no destructiva, lo que busca es garantizar algún nivel de calidad del metal de soldadura. No del metal de aporte, no del metal base, porque es que ya los fabricantes vienen también con sus controles de fabricación de esos insumos, metal de aporte, metal base. Es del resultado, un metal de soldadura que se creó a partir de una condición líquida, y después viene un enfriamiento para que eso se solidifique. Entonces, es el primer concepto, entender el metal base y lo que pasa en un proceso de soldadura. Y el otro concepto fundamental de la soldabilidad, o esa propiedad, de manera muy sencilla, de que los metales se dejen unir mediante un proceso de soldadura con la creación de algo que se llama metal de soldadura, está afincado
en los metales de aporte. En los metales de aporte. Entonces, en este caso, esta grafiquita que está allí, que es bien interesante porque por la primera columna te organiza los metales base y por la fila, la primera fila horizontal, te organiza los procesos de soldadura, ahí pues los típicos en este caso. Y pues nuestro enfoque está básicamente son los aceros al carbono, los carbon steel, aceros de baja aleación y los aceros inoxidables. Entonces, y acá tenemos, en este caso yo marqué los procesos típicos. Ahí el primer marco azul está mostrando los que tienen protección gaseosa, como el GTAW, el GMAW y el plasma arc welding. También el plasma es más común en nuestro medio para cortar, pero también sirve para soldar porque eso es una fuente de energía, eso es una fuente de calor. Entonces, resulta que la Sociedad Estadounidense de Soldadura tiene un comité que se llama el Comité A5, A mayúscula 5, así es el nombre del comité. Eso es un grupo de personas de diferentes intereses, de diferentes orígenes, que se suman a esos comités a mutuo propio porque no les pagan. Y en este caso, para diseñar y publicar las especificaciones de los metales de aporte. Una especificación es un estándar que sigue el fabricante del metal de aporte. Y una especificación pues describe los atributos de ese metal de aporte desde el punto de vista mecánico, físico, químico y metalúrgico y de la forma. Que son electrodos revestidos, que determinado diámetro, que determinada longitud. Que entonces son las bobinas para los alambres sólidos, para GMAW. Y entonces tienen diferentes diámetros y diferentes pesos. Todo eso lo define la especificación. No le da la receta de fabricación al fabricante. De hecho, todo eso es desarrollo de producto. Lo que la especificación establece es, hay unos requisitos de orden mecánico, de orden químico, de orden metálico que usted debe cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? Su desarrollo de producto. Y hay otras entidades que se encargan de verificar si eso se cumple o no se cumple. Entonces, para poder, no hay, ojo, ¿y por qué muestro esto acá como segundo concepto de soldabilidad? Porque no hay ningún metal de aporte todero. Es decir, yo no tengo un solo metal de aporte que me sirva para soldar estructuras de acero al carbono o de estructuras de acero de baja aleación o de estructuras de acero inoxidable. Eso no existe. De hecho, el primer principio de soldabilidad es tratar de encontrar un metal de aporte que se parezca en la medida de lo posible al metal base. Porque va a generar algo allí intermedio para dar continuidad. Entonces, por esa razón, los metales de aporte se organizan en función del metal base. Entonces, miren aquí, por ejemplo, para el acero al carbono. Entonces, los metales de aporte para GMAW son alambres que pueden ser sólidos o pueden ser tubulares rellenos de polvo metálico, los metal core. Pero, y digamos, se llama A5 puntos la especificación. Si el acero es un acero de baja aleación como un 572 grados, 55 grados, 60, por ejemplo, ya se fabrica según especificación A5.28. Y si son estructuras de acero, y no es austerítico, por ejemplo, se fabrican según o A5.9 o A5.22. Pero si vamos a soldar el acero al carbono con el proceso SMAW, el del electrodo revestido, entonces si el material base, si el metal base, si es un acero al carbono, los electrodos revestidos se fabrican según A5.1 cuando voy a soldar en atmósfera seca o A5.35 si voy a soldar debajo del agua, la base de una plataforma petrolera, que eso es una estructura en acero. Entonces, si la vamos a hacer una reparación, un mantenimiento allá debajo del agua, eso es un electrodo revestido. Se fabrica según A5.35. O sea, los metales de aporte para soldar debajo del agua son los electrodos revestidos. El proceso es SMAW. Pero si yo voy a soldar un acero al carbono con el proceso FSAW, cuyo metal de aporte es como un fleje relleno de polvo metálico, entonces los alambres Fluscore se fabrican para acero al carbono según especificación A5.20. Y también si quiero soldar el acero con arco sumergido, esa especificación es la del alambre, porque en arco sumergido tenemos dos consumibles, el alambre y el fundente. Entonces, para cada tipo de acero, dependiendo del proceso, tú encuentras la especificación del metal de aporte para esa unión. Si es un acero al carbono, si es baja aleación, si es acero inoxidable, porque no hay ningún metal de aporte todero. Entonces, ¿dónde arranca el control de cadena de fabricación soldada? Desde la soldabilidad. Y la soldabilidad implica entonces el conocimiento del metal base,
del metal de aporte cuando escojas el proceso, toda la parte del diseño, porque lo que se busca con estas herramientas que vamos a mencionar es la calidad del depósito de soldadura. Y esa calidad también está afectada por quien está produciendo el depósito de soldadura, por la habilidad que tenga esa persona, por el desempeño que tenga esa persona. Y el guión está en el procedimiento de soldadura. Entonces, por esa razón, acá, en nuestra tercera parte de la conferencia, o de las ideas pues, que les estoy compartiendo, tiene que ver con el papel de los procedimientos de soldadura. Y probablemente alguien diga, no, pero es que yo llevo muchos años haciendo esto lo mismo y no me ha caído nada. Pues sí, puede ser posible, ¿sí? Puede uno estar muy de buenas o allá pues el de arriba está cansado de sostener esa vaina para que no se te caiga. Pero resulta que los procedimientos se constituyen una herramienta fundamental porque es que van a recoger lo necesario con los valores necesarios, con las actividades necesarias para que tú le brindes a ese depósito de soldadura algún nivel de calidad. Y ese nivel de calidad está en buscar uniones soldadas o depósitos de soldadura sanos, no perfectos, sanos. De hecho, hay depósitos que pueden tener discontinuidades, como lo mencionaremos acá, pues pueden tener una discontinuidad, no es un defecto. La discontinuidad se vuelve de defecto cuando las características de la discontinuidad no cumplen un criterio de aceptación. Que hay una discontinuidad que es terriblemente grave, la grieta, ok. Pero hay otras, ¿sí? Que dependiendo de la condición de servicio, la estructura en acero, pueden quedar allí. Entonces, la guía, la orientación, quien te da alguna certeza de repetibilidad en la calidad de la fabricación soldada, es el procedimiento de soldadura. Entonces, ahí se ha escrito mucho sobre los procedimientos, empezando que hay una definición del procedimiento en este estándar de AWS. Fundamental, quien quiera arrancar su proceso de formación técnica encaminada hacia una certificación como inspector o como supervisor, o los que estén aquí que quieran ya de pronto tratar como de organizar todos esos conceptos, de darle un poco de fundamento técnico, porque es que esto es una tecnología. Mi recomendación, leer y estudiar la 3.0, porque es el estándar de definiciones y términos en soldadura. Diciendo soldadura, un término general, no solamente welding, porque está el soldering, está el bracing y están los procesos afines. Sí, hay una terminología de taller, como ese horroroso bisel en B, o el hombro, o el talón, un poco de términos por allá. Pero resulta que si vamos a trabajar nosotros con el estándar de soldadura que soporta el procedimiento, hay una terminología técnica. El fillet weld, que el groove weld, diferentes formas de ranura y un montón de conceptos relacionados con las diferentes actividades relacionadas con la unión por soldadura. Y el documento de referencia es ese, el A3.0. Y por ahí está lo que es un procedimiento, si lo llevamos nosotros al español nuestro. La palabra procedimiento sencilla, los elementos detallados de un proceso o método empleado para producir un resultado específico. Eso es una definición general planteada por el A3.0 de AWS. Entonces comienzan a agregarle procedimiento de soldadura. También tiene allí, y ahí hay una expresión gráfica del procedimiento de soldadura. Pues partiendo del concepto de procedimiento, entonces, los métodos y las prácticas detallados, aquí es, por eso aparece la palabra especificación, involucrados en la producción de un ensamble cuyos componentes fueron soldados. Y de ahí se deriva una frase, pues en algunos casos muy cacareada, en otros de pronto no, que es la especificación del procedimiento de soldadura. Y allí en esa ilustración que está a la derecha en la pantalla, pues hay un formato. Pues porque eso va a contener un montón de información organizada de alguna manera, con unos valores numéricos, absolutos o con rangos u otros cualitativos, cuya combinación ejecutada por alguien preparado para leer, entender y ejecutar eso, pues produce una unión soldada satisfactoria. Y entonces viene ese famoso concepto de la WPS, porque eso es un término femenino, la especificación del procedimiento de soldadura. Mucha gente dice el WPS, el
especificación, no, la especificación del procedimiento de soldadura. Entonces, lo podemos llevar al español nuestro, con ese término EPS, la especificación del procedimiento de soldadura, que es un documento escrito, pues por eso hay un formato acá, que no es obligatorio, pero pues te dan los estándares para que organices la información pertinente a esa fabricación soldada, que suministra la información de las variables de soldadura. Una variable de soldadura es un parámetro que tiene un valor o numérico, es decir, o cuantitativo o cualitativo, requeridas para una aplicación específica. No hay WPS genéricos, son específicos. ¿Qué se consigue con eso? Asegurar repetibilidad. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando es aplicado por soldadores y operadores de soldadura debidamente entrenados. Ojo, una cosa es un welder y otra cosa es un welding operator. Y eso es una cosa importante en esto del control de calidad con las herramientas. ¿Por qué los welders, entendámoslo por acá por estos medios, como soldadores, son aquellas personas, hombres o mujeres, que cuando ejecutan un proceso de soldadura welding, con su mano llevan la fuente de calor? Pues llevan el portaelectrodo con el desplazamiento del arco eléctrico, o llevan la antorcha para GMAW o para FCAW. Pero cuando ese movimiento, esa traslación del arco eléctrico que debe mantener una longitud de arco y una velocidad de desplazamiento, es realizada por medio de artilugios o dispositivos mecánicos, ya él no está participando, él o ella no está participando directamente en la producción del weld. Entonces ya es o mecanizado o automatizado o robotizado los procesos. Entonces ya quienes aplican eso se llaman operarios de soldadura. La habilidad, por supuesto, es distinta. Es distinta la habilidad que se le exige a un welder que a un welding operator. Entonces resulta que cuando ese personal está debidamente entrenado, es capaz de entender un procedimiento y reproducirlo de día, de noche, con lluvia, sin lluvia, con fiesta, sin fiesta, porque aquí digo algo que yo repito mucho en los congresos y aquí en Soldadores voy a estar con nuestras escuelas, y es que los soldadores deben ser profesionales. Y un soldador es profesional, y aquí pues cubro el soldador, el welder, pero incluso el TAG welder, que en estos estándares estructurales para la estructura de acero tiene mucha importancia, el denominado punteador o armador o apuntalador, como le dicen en México. Resulta que la visión debe ser que esas personas no son simplemente quemavarillas o quemalambres, o en muchos otros casos, que le delegan toda la responsabilidad de la calidad del weld a esa persona. Esa no es la responsabilidad de él. Él hace parte de ese proceso, por supuesto que sí. ¿Y cómo hace parte del proceso? Con su capacitación y con su entrenamiento, sea capaz de entender un procedimiento de soldadura y aplicarlo. Allí es la responsabilidad de ellos. Está el procedimiento de soldadura, que se ha demostrado que funciona, es la famosa calificación del procedimiento. Y ahí se ha escrito un procedimiento de soldadura de producción, y ese personal que está entrenado es capaz de leerlo, entenderlo y aplicarlo. Porque si ya el procedimiento fue calificado, entonces va a ser capaz de repetir la condición de calidad que se obtuvo cuando en un primer momento, con toda la tranquilidad del caso, se construyó la unión soldada y fue sometido a un montón de pruebas no destructivas y luego destructivas, y esa no destructiva es la más importante, el ensayo visual. Entonces, si yo tengo un procedimiento de soldadura, una serie de valores de los parámetros de soldadura que se han comprobado que funcionan, pues viene entonces el personal, el welder, el welding operator, lo lee, lo entiende, lo aplica y lo replica. Entonces, allí la probabilidad de uniones soldadas satisfactorias con un estándar de calidad, pues se consigue y se puede mantener. Ah, claro, puede haber alguna unión soldada de esas con algún tipo de problema, con una discontinuidad que al ser evaluada con algún criterio de aceptación, pues no pasó. Eso puede pasar, porque al fin y al cabo está de por medio la mano del hombre. Pero la probabilidad de uniones soldadas satisfactorias es mucho más alta cuando la unión soldada es producida por personal entrenado. Y repito el concepto de entrenado. No solamente tiene la habilidad, ok, tiene la habilidad y de hecho es una parte de su entrenamiento. La habilidad de producir o de trabajar con un proceso de soldadura,
pero no es la habilidad simplemente mantener un arco allí y una velocidad y produzca un depósito. No, es lo que está pasando con el depósito. Son las características del depósito que estás produciendo, los requisitos mecánicos, metalúrgicos de ese depósito que partió o que se inició en un diseño. Los componentes, cuando van a ser unidos por soldadura, también se diseñan. Y eso tampoco es responsabilidad del aplicador. No que usted escoge el tamaño de la soldadura, no que usted escoge el tipo de punta. No, eso no es responsabilidad ni siquiera del supervisor, ni siquiera del inspector de soldadura. Esas son respuestas del diseño, del diseñador, que escogió la familia de metales base, que escogió el dimensionamiento de los metales base. Y si él decidió conseguir las uniones de esos componentes por soldadura, él entregó unas respuestas. Lo ideal, si hablamos de un mundo ideal, es que el diseñador de una estructura que se va a unir, de acero, que se va a unir por soldadura, debería entregar la especificación del procedimiento de soldadura. ¿Y qué va a hacer el fabricante o contratista? Pues calificarlo y calificar al personal que demuestre la habilidad para producir esa unión soldada. Eso debería ser lo ideal. Pero con que nos entregue unas respuestas del dimensionamiento de los componentes, de la especificación del metal, porque tampoco hay aceros toderos, pues. Puede que para una fabricación soldada el acero sea una determinada condición, pero es tremendamente caro. No ganamos nada con eso. Los que sean económicamente viables dentro de la familia de los aceros considerados por ese estándar, para esa estructura particular. Entonces el procedimiento se vuelve fundamental porque es la guía, es la partitura. Yo utilizo mucho esta analogía de que el soldador profesional, me quedo aquí un minutico más, es como un concertista que viene a dar un concierto en la ciudad y entonces viene toda la propaganda, el aviso, y el concertista sigue ensayando y prepara seguramente un repertorio para complacer al público particular que va a ir a ver su concierto. Entonces digamos que es un pianista, ¿sí? Entonces el día de la gala, entonces sale, hace la venia ante el público, se siente en el butaquín, levanta la tapa del teclado, si dice que no tiene teclado, pero antes de tocar la primera nota, lo primero que mira es la partitura. Entonces la partitura es el procedimiento de soldadura, el piano es la pinza portaelectrodo o es la pinza para el fluscore, y el que está sentado es el soldador que va a interpretar esa partitura. ¿Para qué? Para que esa melodía que van a escuchar los asistentes sea agradable y esa unión soldada que se va a producir sea una unión soldada satisfactoria. Por eso hablamos de soldadores profesionales y la importancia de aplicar el procedimiento. Y esa es una función, un rol que le ha destinado a AWS al supervisor. El supervisor de soldadura, según AWS, es una persona que tiene varias responsabilidades y una de esas es que se apliquen los procedimientos de soldadura y que la unión soldada se entregue en el tiempo pactado con el dueño de la obra. Y entonces sus funciones están debe tener la capacidad de determinar cuánto cuesta esa fabricación soldada, cuánto tiempo se va a demorar, y a partir de la información de la geometría de la junta y esas informaciones de un procedimiento de soldadura, por ejemplo, él puede hacer un análisis de con qué proceso o procesos construye esa fabricación soldada y cuánto tiempo se va a demorar. Eso es un rol, eso es una actividad, una responsabilidad que le asigna AWS al supervisor. Entonces, de ahí la importancia de los procedimientos, y pues viene toda una teoría de los procedimientos. Aquí pues esto lo voy a mostrar muy rápido, lo van a ver en sus memorias, qué es lo que implica una variable de soldadura, que es un parámetro que tiene un valor. Ese valor puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Cada estándar define el peso, la importancia que tiene esa variable, y la importancia está relacionada con que si cambio o modifico el valor de esa variable, ¿cómo me va a afectar la soldabilidad? ¿Cómo me va a afectar la calidad del depósito de soldadura obtenido? Y hay un término muy común seguramente que ustedes han escuchado, de que eso es variable esencial o que no es variable esencial. Eso lo establece cada estándar de soldadura. Por supuesto, hay unas variables que de entrada son esenciales, como el material base, como el proceso de soldadura, como el metal de aporte. Cada estándar establece esa importancia relativa. Entonces, pues todos esos valores definidos para cada parámetro de soldadura, pues se agrupan en estos formatos, que son tomadas de los diferentes códigos, desde 1.1, desde 1.5 de AWS, pues para organizar de manera sistemática
y afín los diferentes valores, lo que tenga que ver con el proceso, lo que tenga que ver con el metal base, con el metal de aporte, las variables eléctricas, posición de soldeo, actividades adicionales, que precalentamiento, etc. Todo va organizado. Y pues cuando se ha demostrado que eso funciona, pues entonces con eso se escribe la WPS de producción y es la que va a interpretar el welder o welding operator entrenado y ojalá calificado, si que haya demostrado la habilidad para poder seguir ese procedimiento y reproducir la unión soldada con las características de calidad pues que ya se demostraron que se pueden conseguir con esos valores de sus parámetros de soldadura o esas variables. Entonces, pues aquí un vistazo muy rápido. Eso que acabamos de decir ha sido recogido a lo largo de muchos años en los diferentes estándares del comité de uno, que en AWS se llama el Comité de Soldadura Estructural. Y entonces está allí el AWS de 1.1, que involucra los aceros al carbono, los aceros de baja aleación para estructuras cargadas básicamente de manera estática o cíclica, pero también están las estructuras que se hacen en aluminio, que no están, que están fuera del alcance de esta conferencia. Cuando el acero tiene un espesor que no supera los 4.8 milímetros o de 16, se llama sheet steel para AWS y tiene su propio estándar, que también es un código, el de 1.3, involucra aceros al carbono, aceros de baja aleación. Aquí hay algunas aplicaciones típicas, todo eso que uno ve en estructuras livianas, esos tipos de juntas que se ven aquí como un extracto, pues son tomadas del de 1.3. Hay una adaptación en Helicontel, la NTC 5401, como dice allí. Entonces son tomadas precisamente de ese estándar. Ahí dan la geometrías que ya se sabe que funcionan, que se han demostrado que funcionan. Yo las puedo utilizar como usuario para mi aplicación particular. Pero también está es un estándar para hacer la unión de las varillas corrugadas para reforzar el concreto. Hay mucho temor con eso. Ese estándar existe desde los siglos pasados, tal vez desde los años 70. Salió la primera edición del de 1.4. Acá en Colombia hubo una adaptación, 4991 creo que se llama, pero hay una adaptación acá de ese estándar. La edición actualizada del año 2018 y se pueden unir las varillas corrugadas con metal de soldadura. Pues ahí claro, hay una serie de requisitos, una serie de recomendaciones, de cuidados. Uno, como que el metal de aporte, si son electrodos revestidos, no pueden ser distintos a los electrodos revestidos básicos o tipo bajo hidrógeno. Yo no puedo conseguir una unión de estas con electrodos revestidos celulósicos como el E6010 o menos un E6013. Aquí, si vamos a trabajar, electrodos revestidos deben ser básicos o los procesos de soldadura considerados básicos, es decir, atmósferas similares a las que consiguen con los electrodos revestidos tipo bajo hidrógeno o básicos. Básicos no es porque sean elementales, sino porque su condición de basicidad da esa característica. Entonces se habla de procesos de soldadura básicos, todos los que utilizan gas de protección o fundente. Entonces se pueden hacer esas uniones en aceros de carbono y aceros de baja aleación. Está un estándar fundamental, y en este país sí que se necesita, que es el de 1.5N, porque fue el primer estándar escrito primero en el sistema internacional en AWS, que tiene que ver con los puentes vehiculares en acero que se consiguen por soldadura. Tal vez el único estándar del bloque de 1.5 que tiene nombre propio, Bridge Welding Code. Es un código welding para los puentes. Y está escrito básicamente al orden del acero A709 y algo que se le parezca a eso. Pero también hay estructuras que se pueden fabricar en acero inoxidable, básicamente inoxidable austenítico, que es el de mejor soldabilidad. No están los martensíticos, los feríticos, hay más o menos, ¿sí? Los austeníticos son de mejor soldabilidad y esos soldados aceros al carbono o aceros de baja aleación está el de 1.6. Entonces, todos esos que les he mostrado acá hablan de el ensayo fundamental, que es el ensayo visual, de calificar los procedimientos, de calificar al personal. Todos tienen la misma estructura, porque eso no se escribieron anoche. Ya les decía que el de 1.5 tiene 95 años de haber sido escrito por primera vez. Y a lo largo de todo ese tiempo, entonces, han ido involucrando toda la experiencia de diferentes fabricantes, poniendo en práctica todo lo que está escrito allí, actualizándolo, y por eso pues tienen cierta frecuencia de publicación. Y tienen básicamente la misma estructura. Procedimientos de soldadura, personal calificado, partiendo de unas condiciones específicas entregadas por el diseñador, si fue el que escogió construir el componente en acero mediante procesos de soldadura. Arrancan allí.
Claro, algunos tienen aspectos de diseño, pero son tomadas de los estándares de diseño de la ISC, por ejemplo. Entonces, pero aquí están centrados en la parte de cómo conseguir soldabilidad. Pues esa es la herramienta que estamos acá discutiendo y a partir de los procedimientos, es decir, el diseño, hay unas respuestas del diseño. Nosotros arrancamos allí, diseñando un procedimiento de soldadura, calificando el procedimiento de soldadura, calificando a la gente que va a aplicar el procedimiento de soldadura. Y pues en producción, pues poniendo en práctica el procedimiento de soldadura. Entonces, pues también tenemos acá el NCR10 que también habla de eso, y ahí mencionan al D1.1 en la inspección técnica, en la supervisión técnica, y recuerden pues que esto tiene mucho por allá de lo que sucedió en los años 90, como mencioné, cuando en ese terremoto que iba a la madrugada del día de Martin Luther King, tocó reescribir todo lo que se considera en uniones soldadas, porque como suele suceder cuando el hombre se pone pues de presuntuoso, no, ya todo lo que hay que saber sobre fabricación de uniones soldadas, sobre diseño de uniones soldadas, pues ya está aquí en todos estos documentos del ESC. Ya, todo lo que hay que saber está allí. Y pues llegó ese sacudón allá y comenzó una cantidad de uniones soldadas a fallar de manera frágil como no se consideraba que pasaba. Entonces que tocó dar todo eso y reescribir. Ahí apareció nuevamente la FEMA y eso hizo que apareciera el D1.8, el D1.7 para la reparación de las estructuras existentes y el D1.8. Este estándar es un complemento al D1.1 y surgió a partir del sacudón que dijo el de arriba, ah, sí, ya sabes todo sobre una soldada, pues tenés. Entonces, por ahí se movió todo eso en Northridge. Hubo un montón de reclamos y reportes de fallas de ese estilo, como se ve en esa fotografía. Dijeron, oiga, hermano, aquí sí hay que volver a reescribir eso porque no tuvimos en cuenta lo que pasa en la zona afectada por el calor. Hay fractura frágil. Entonces apareció este suplemento cuando ya el diseño de la estructura en acero pues ha sido diseñada, valga la redundancia, contra cargas de sismo y una serie de clasificaciones allá de las estructuras. No toda la estructura pues seguramente va a sufrir eso, entonces hay unas zonas que son como cuidadas, otras zonas ya estándares, etcétera. Pues todo lo surgió a partir de eso. Y ahí también se habla que hay que tener los procedimientos calificados, el personal de soldadura calificado específicamente para llegar allá a esas zonas estrechas, el famoso paso del ratón, y entonces cómo soldar allá y mantener la calidad del vuelo y mantener la entrada de calor, porque es que esto, aquí se vuelve importante la entrada de calor. Y también hay un estándar para estructuras de titanio, pues acá no nos interesa. Entonces, todos estos estándares persiguen exactamente lo mismo. Entonces, que exista un procedimiento de soldadura, una WPS, que haya un registro, el famoso PQR, pues dígame, pues ese es el acta que se levanta ese día, que se demostró, que se puso en práctica todo lo que está escrito en una WPS, eso que está escrito se reprodujo en una réplica que llaman pues el cupón de prueba, y eso fue lo que sometió a un montón de ensayos no destructivos y destructivos que cada estándar define. Entonces se levanta el acta de lo que pasó ese día, es el famoso PQR. Y ahí también los resultados de las pruebas no destructivas y destructivas. Y entonces a partir de allí, y aquí quiero resaltar eso, el PQR no es el procedimiento de soldadura. El PQR es un acta que se levantó el día que se demostró que a partir de una réplica que se construyó siguiendo lo que está en una WPS de intención, que yo aspiraba para que eso funcionara, pues se construyó ese cupón de prueba, se sometió a esa serie de ensayos y se demostró si cumple los requisitos del estándar de calificación, oigan, pues sí, cumple los requisitos. Entonces, ese es el acta. Y a partir de allí se escribe la WPS de producción. Muchas veces se nos olvida eso. A partir de los datos del PQR, yo escribo la WPS de producción, las que yo necesite. Por eso un solo PQR puede soportar varias WPS. O una WPS puede tener varios PQRs. De ahí sale eso. Y una vez el procedimiento se demostró que funciona, pues viene esa acta, ese documento que dice si la persona demostró o no demostró habilidad para seguir ese procedimiento de soldadura y producir una unión soldada satisfactoria, no perfecta, sana, satisfactoria, desde el punto de vista mecánico, metalúrgico, químico, etc. Y pues viene allí denominado PQR o WPQR, puras siglas, porque a los gringos les encanta usar las siglas y no los estándares. Entonces, de ahí la importancia del procedimiento. Ok, entonces con todo esto, ¿cómo todo esto se compila? Pues vienen entonces, las herramientas están basadas en lo que acabamos de mencionar anteriormente.
Entonces, viene una de las herramientas más importantes para esto. Tanto que tiene un propio estándar que se llama la guía para hacer el examen visual. Allí no dice inspección, allí dice visual exam, examen visual, no del welding, dice de los welds. Ese es el depósito, el resultado del welding se llama weld. Entonces, esas herramientas contemplan el poder del ensayo visual, visual test. Pues tan poderoso es que cualquier estándar de soldadura, desde el sheet metal, inclusive, no nombré uno también por allí, el 9.1, ese estándar que es un código de AWS para todo lo que sea metálico, no necesariamente acero, pero que no tiene compromiso estructural. Entonces, mobiliario urbano, señalización, ductos de aire acondicionado, mesones, que no van a soportar pues una condición estructural, se pueden calificar, se puede mostrar la capacidad del procedimiento, la capacidad de los aplicadores. La diferencia es que no utiliza el ensayo destructivo para demostrar la capacidad del procedimiento. Todo es con la herramienta más importante, ensayo visual. Y vaya a ver si, digamos, se puede utilizar inclusive para la ornamentación. Aquí voy a decir algo que espero que no se me molesten si hay alguien acá muy susceptible. Difícilmente un ornamentador, si va a calificar un procedimiento de su puerta, reja o ventana con el 9.1, va a pasar los criterios de ese estándar. Y es solamente ensayo visual. Difícilmente no va a pasar. Entonces, porque es que esto ya se ha demostrado que el seguimiento de ciertas actividades en 3 tiempos, y por eso existe esa guía, antes de comenzar la aplicación, durante la aplicación y después de que aparezca el weld, hay una serie de actividades que si tú los involucras en un procedimiento de ensayo visual, pues vas a tener control sobre la calidad de esa unión soldada. Entonces, esa es la primera herramienta. El poder del ensayo visual, conocido como VT, Visual Test o Visual Testing. La utilización, como veíamos, de los procedimientos de soldadura calificados, o sea, demostrado a partir del acta, que es el PQR, escrito en las WS de producción, las que se necesiten. Tienen que estar allá en el taller, allá en el montaje, y son los que sigue el personal de soldadura calificado, entrenado y ojalá calificado. Y como dice el punto 3, supervisión y aplicadores. Cuando yo digo aplicadores, pues allí recogemos los soldadores, los operadores de soldadura y los punteadores. Soldador, welder. Operador de soldadura, welding operator. Y punteador, tack welder. Porque un tack, para estos estándares de fabricación con acero, en la parte estructural, pues es un depósito que no tiene más de 2 pulgadas o 50 milímetros de longitud. Y vaya usted, pase la calificación. No sé si aquí están los amigos de Tecmo. En una aplicación se decidió hacer la calificación de los punteadores, y un trabajo muy bonito de entrenamiento, porque la calificación es complicada de pasar. Es un depósito de 2 pulgadas y hay que romperlo. Es un filetico, una junta en T, 2 pulgadas de longitud, y hay que romperlo y hay que mostrar función en la raíz de la junta. Y como es tan rápido, se le quiere entrenar. Es una actividad muy bonita porque se elevó el nivel de esos punteadores allá para la fabricación. Entonces, supervisión y aplicadores entrenados y calificados. El supervisor empujando la aplicación del procedimiento de soldadura y exigiendo que estén ahí, pues ya entra el inspector de soldadura. Pero en producción, la aplicación de los procedimientos de soldadura calificados por personal entrenado y ojalá calificado. Y obviamente, como una herramienta adicional, el empleo de ensayos no destructivos que sean aplicables. Pues porque el ensayo visual tiene una limitación, ¿sí? Yo no puedo, por el momento, pues y con mi vista normal, no tenemos acá toda la visión de rayos X, seguramente para la velocidad que va la tecnología, no sé cuándo tendremos eso, pero por el momento, con el ensayo visual yo solamente puedo apreciar lo que quede expuesto a la vista. No puedo tener ninguna información del interior del depósito de soldadura. Entonces vienen otros ensayos no destructivos extensivos o invasivos, las radiografías y los ultrasonidos. Pero todos los ensayos no destructivos son una extensión del ensayo visual.
porque la placa, que es el resultado de ese ensayo de radiografía, usted tiene que interpretarla visualmente. Los picos que queden en una pantalla ya por el ultrasonido, no sea, independientemente de qué tan tecnificado es el ultrasonido, pues tiene que interpretarse viendo una pantalla. El arreglo en las limaduras de hierro, en la discontinuidad, a partir del ensayo de partículas magnéticas, pues hay que interpretarlo visualmente. Y ese cacariado ensayo de líquidos penetrantes, pues también hay que interpretarlo visualmente. Entonces, todos, como marco de esos 4, son extensiones del ensayo visual. Y aquí de una vez digo algo, no hay ningún ensayo no destructivo todero tampoco. Ni siquiera el ultrasonido, no importa cómo sea, o la radiografía digital, nada. Cada ensayo no destructivo se escoge en función de lo que quieras controlar. Y antes de hacer cualquier cosa de esas invasivas o más sofisticadas, primero se hace el ensayo visual. Yo no lo digo yo, lo dicen los estándares de inspección y de calificación. Primero pase por el ensayo visual. Ah, ok, hay cumplimiento, ok, entonces ya miremos la parte interior o veamos cosas un poco más pequeñas en la parte superficial y entonces con mayor afinidad o con mayor sensibilidad que los líquidos, que las partículas magnéticas, con luz negra, toda esa tecnología que tiene eso. Pero primero por el ensayo visual, porque es la extensión de todos los demás. Entonces el poder del ensayo visual es tan grande, pues que tiene su propio estándar, como lo veían allí. Ahí está el principio. ¿Y por qué el ensayo visual? La guía se llama B1.11 porque el comité B1 es el comité de ensayos allá en AWS. Es un método no destructivo, no hay necesidad de alterar la integridad del componente soldado, mediante el cual un conjunto soldado, el metal va a ser relacionado y las diferentes fases particulares del proceso de unión por soldadura pueden evaluarse de acuerdo con los requisitos aplicables. El ensayo visual no está en ningún ensayo no destructivo y ningún ensayo destructivo está al tenor de lo que quiera juzgar o lo que le parezca al que va a interpretar eso. Como ya decía muy al principio de esta conferencia, esto es totalmente objetivo porque tú tienes una evidencia, estás enfocado en una zona de observación, en un área de ensayo y ahí hay algo que estás analizando a través de unas herramientas sin modificar la integridad ni física, ni mecánica, ni química, ni metalúrgica de ese depósito de soldadura, ni de ese acero. De ahí el poder que tiene este ensayo. Entonces, todas las técnicas de ensayo visual requieren el uso de la vista para evaluar las condiciones presentes. De ahí el término de ensayo visual. Ahí está como el concepto de eso. Entonces, tan importante es, y aquí quiero hacer énfasis en esta diapositiva. Depende a la derecha de la diapositiva, la carátula del código del bloque o del comité D1, el AWS D1.1, slash D1.1M, edición 2020, que es el que está actualizado. Esto va a cambiar dentro de 5 años, porque ya tiene una frecuencia quinquenal para sincronizarse con los estándares de la ISC, una frecuencia de publicación. Y resulta que el ensayo visual, como herramienta fundamental de control de calidad, se aplica en 2 momentos. A, como mencionábamos, en el tema de la demostración de la capacidad de los procedimientos y de la habilidad de los aplicadores. Entonces hay unos criterios de aceptación en esa condición porque eso es una prueba. ¿Pasa o no pasa? Allá no hay posibilidad de reparar. Entonces están claramente definidos los criterios. Cada estándar de los que le mencioné, el de 1.1, el de 1.3, el de 1.4, el de 1.5, el de 1.8, tiene claramente los criterios definidos. Para eso se forman, se entrenan y se certifican los inspectores. Y también los supervisores, porque un supervisor de soldadura, según AWS, también tiene que saber entender esos criterios y saber qué es lo que dice allí y entender. Que está en inglés, no hay ningún problema, mucho mejor, porque no hay error de interpretación. Aquí le decimos soldadura 4 cosas distintas: al proceso, al depósito, al nombre y al metal de aporte. Y eso forma una confusión tremenda. En cambio, acá es welding, weld, filler metal, welder, welding, welding operator. Muy fácil. Entonces, y el ensayo visual, que allí dice inspección visual, tomada del capítulo 8 del D1.1, es porque es allá en fabricación. Entonces, se van a controlar tal vez las mismas discontinuidades que se controlan durante la demostración de la capacidad de los procedimientos y del personal.
Entonces allá hay unos criterios para esas discontinuidades. Y en producción hay otros criterios de evaluación. Entonces hay ensayo visual en la demostración de las capacidades del procedimiento y del personal, y hay ensayo visual, criterios de ensayo visual durante la producción de los componentes soldados en acero. Y entonces, la famosa tabla 1 del capítulo 8, que se llama ahora, en el de 1.1, donde en función de cómo esté cargada la estructura, si es carga estática o carga cíclica, y en función de la naturaleza del metal base, porque acá pues en este código los metales base tienen dos formas, tubulares o no tubulares, y son tubulares o redondos o cuadrados. Y entonces en función de eso, el control sobre las grietas, prohibir las grietas, la fusión entre el metal de soldadura y el metal base, la condición del cráter, que el cráter siempre es la evidencia que queda cuando se termina o se apaga el arco eléctrico, el perfil del well, si es ranura o es filete, en el momento en que se hace la inspección, porque hay aceros que tienen la tendencia a agrietarse en frío, el famoso agrietamiento retardado, o el del cracking, como el 514, el 517, el 700 en algunos grados, no pueden ser inspeccionados antes de 48 horas. O sea, que haya evacuación pues, del hidrógeno, que es el que potencia ese agrietamiento del depósito de soldadura o más comúnmente del metal base, porque el depósito pues tiene algo de ductilidad. Entonces, el agrietamiento generalmente ocurre en la zona afectada por el calor. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con el tamaño de la soldadura? En el caso de los filetes, el socavado y el octavo es la porosidad. Entonces, esas son las discontinuidades que hay que controlar en producción. Entonces, el ensayo visual, la guía lo que te establece, como les voy a mostrar acá en esta diapositiva, son una serie de actividades. Bueno, el ensayo visual tiene unas virtudes, tampoco pues es, como les decía, ni ese ni ninguno es absoluto, pero también tiene, ahí lo pueden leer, unas limitaciones. Entonces, por esa razón, y lo que estoy mostrando en esta diapositiva son los criterios de aceptación visual, pero durante las calificaciones, también tomadas del de 1.1. La diapositiva anterior eran las de producción, y en esta, en las calificaciones, y ahí para soldadura de ranura, groove weld, y ahí para soldadura de filete, fillet weld. El filete, aquí me acuerdo mucho de un colega y profesor, Eddie Ebrat. El filete no es una soldadura de segunda. Si bien es cierto, muchos de esos estándares dicen, ah, no, pues el soldador que te demuestre que puede producir ranuras en determinada posición, pues para nosotros, dice el papel del estándar, pues también puede producir los filetes. Vaya usted, demuestre, vaya, verifique si eso es cierto. Una cosa es la técnica para producir un filete y otra cosa es la técnica para producir una ranura. Entonces, por eso hay criterios de aceptación por ensayo visual en calificaciones, ranura y filete, y los que les mostré anteriormente para la producción. Claro, hay virtudes. Una ventaja única del ensayo visual es que puede proporcionar datos cualitativos y cuantitativos más confiables y más rápido que cualquier otro ensayo no instructivo aplicable. Casi todo puede ser inspeccionado en cierto grado, mientras tengas acceso a eso. Puede ser de muy bajo costo, se puede recurrir a equipo relativamente simple, las lupas, los espejos, las linternas, y pues tiene limitaciones, pues únicamente lo que esté expuesto a la vista. La experiencia, no cualquiera puede hacer ensayo visual. No es lo mismo ir con la abuela y con mi abuela a ver una unión soldada, ella seguramente mirará el color, pues eso qué es, mijo, y otra cosa es ir a mirarlo con un ojo entrenado, que se requiere preparación. Y por eso el primer ejecutante del ensayo visual es el aplicador. Por eso la definición habla de soldador entrenado, no manteniendo la habilidad, genial, sino que es el primer aplicador del protocolo de ensayo visual. Por eso un soldador entrenado conoce todas las discontinuidades típicas de su proceso de soldadura. Y si está entrenado y sabe cuál es el efecto y cuál es la consecuencia que tiene una discontinuidad, o la evita, como por ejemplo los socavados, la inclusión de escoria, la falta de penetración. Si está entrenado, él sabe por qué se genera y con su entrenamiento puede evitar que ocurra. Es el primer, porque yo no le puedo poner a cada junta un supervisor o un inspector.
El primer aplicador del ensayo visual es el aplicador. Llámese soldador, llámese operario de soldadura, incluso el TAG welder. De ahí el poder que tiene este ensayo. Y por eso repito, me refiero a la definición, se habla del soldador, en general del aplicador entrenado. Entonces, esta guía para hacer el examen visual de los wells no está escrita para ningún sector industrial particular, ni para ningún tipo de estructura de acero particular, para todas, en acero al carbono, en acero de baja aleación, en acero inoxidable, cargada estáticamente, cargada cíclicamente, porque el estándar no sabe. Él te establece una orientación, te da información para el mejor, para que pongas en práctica esta tarea de examinar de manera visual. Eso es una guía es un estándar dentro de AWS. El examen, técnicamente, quienes ejecutan ensayos, cuando el fabricante o contratista aplica un ensayo no destructivo, está haciendo examen. Entonces, ojo con esta idea. Me pasa el tiempo. Ojo con esta idea. Cuando el contratista o fabricante, el soldador, por ejemplo, está aplicando un ensayo no destructivo, está haciendo examen. Y cuando ese mismo procedimiento, ese mismo ensayo no destructivo con un procedimiento es aplicado por el dueño de la obra, a través de un inspector, por ejemplo, u otra persona, él está haciendo inspección. Entonces estamos fabricando la estructura en acero al carbono. Entonces el soldador está haciendo una soldadura de ranura. Terminó y está apreciando la superficialidad que ha quedado socavado, que haya quedado la sobremonta dentro de norma. Está haciendo un examen visual de la cara del well. Si hubiese alguien al lado a nombre del dueño de esa obra, estarían haciendo inspección con el mismo ensayo no destructivo. Entonces, por eso es que esta guía dice examen visual, porque aplicas al fabricante o contratista que está produciendo la unión soldada. Entonces, y los welds, pues como decíamos, es el resultado del welding. Y repito, todo lo que se ha escrito a nivel de estándares, desde el diseño, la fabricación, la inspección, la supervisión, póngale cualquier nombre a eso, está enfocada en la calidad del weld. Entonces, todos los criterios que están en los estándares de calificación y en los criterios de aceptación que están en los estándares de fabricación, el de 1.1 tiene de los dos, tiene de calificación y tiene de fabricación. Lo que están buscando es determinar el mínimo nivel para tener un control de calidad aceptable sobre, valga la redundancia, la calidad de ese depósito de soldadura. Esos criterios no fueron escritos al azar. Ah, no, pongamos máxima la sobremonta 3 milímetros. No, pongamos máxima la sobrepenetración 3 milímetros. Eso no está colocado así en una reunión de amigos de viernes. Esto es producto de todos estos códigos de AWS. De ahí la importancia de ese bloque de 1. Es en toda la experiencia que se ha recogido aplicando esos criterios, poniéndolos en práctica, analizando, validando, evaluando. Entonces, por esa razón, el primero que aplica el ensayo visual es el aplicador, el welder, el welding operator y el TAG welder, porque está buscando mantener la integridad del welder. Y los estándares establecen los criterios mínimos de aceptación, los mínimos de aceptación, ya demostrados que funcionan, para tener una idea de la calidad de ese depósito de soldadura. Entonces, para eso, miren, por ejemplo, acá, en este caso, en la primera fotografía vemos una sobremonta excesiva, donde la cara del well, que es este punto, aquí me fui, donde en esta línea, que es el borde o pie de la soldadura, o en la de acá, allí hay una discontinuidad muy típica que se llama socavado. El socavado es una mordedura, es un concentrador de esfuerzo, y dependiendo de la condición de carga de eso, puede generar otra discontinuidad como una grieta. Y acá en un filete, toda esa salpicadura que se ve allí. Eso también tiene otra connotación, y es en el costo. Y si esto lleva después un ensayo como el ultrasonido, donde hay que recorrer por aquí con ese palpador, pues se toca ponerte a limpiar eso. Entonces el tiempo de fabricación aumenta y el costo de fabricación de la unión soldada aumenta, que es un tema que el supervisor tiene que controlar. Entonces, de la importancia que tiene eso, esta guía ha establecido un protocolo que se llama protocolo de ensayo visual, con una serie de actividades antes, creo que son como 16, que le dice que tenga en cuenta
unas durante, que creo que son como 8, bueno, 10, y otras después. No vamos a leer todas acá porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero aquí la idea es que, oigan, un ensayo visual como una herramienta fundamental de control de calidad no es la simple observación del depósito de soldadura. Es todo un proceso de actividades en 3 momentos. Antes, arrancando con revisar toda la documentación pertinente y terminando, óigame, eso tiene precalentamiento, ya lo hicieron, llegaron a la temperatura que es. En el durante, se mantenga la temperatura de precalentamiento que ya se llama ya temperatura entre capas, hasta realizar ensayos no destructivos en esa ejecución del depósito. Y otra después, es puro chequeo frente al plano de fabricación. El tamaño, la soldadura, la longitud, la soldadura, la condición del alineamiento, toda unión soldada producida por arco eléctrico es susceptible a distorsionarse, a deformarse, pues porque estás calentando a alta velocidad y enfriando a baja velocidad. Entonces hay un desequilibrio de velocidades. No, tiene que pandear, se va a deformar. Distorsión es una consecuencia inherente a cualquier proceso de soldadura por arco eléctrico o por fusión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ese control comienza desde el diseño, sigue en la producción y sigue en el post, después del vuelo. Entonces, el fabricante de estructuras de acero por soldadura puede perfectamente establecer su propio procedimiento de ensayo visual mirando estas actividades antes, durante y después y cuáles le aplican. Y tiene su procedimiento de ensayo visual aplicado por todos los que intervienen. Por eso se llama guía del examen visual. El supervisor, el welder, el welding operator, el task welder, que son los que están produciendo el weld. El ensayo visual es tan violento en su capacidad, por ejemplo acá, que puede verificar para el caso estructural la condición de la rugosidad cuando has cortado los componentes que van a ser unidos por metal de soldadura o las superficies que van a llevar weld con este calibre que se ve y que entre otras cosas lo traje intencionalmente porque es el que se utiliza para entrenar a un candidato a inspector de soldadura. Con el ensayo visual hay que verificar la condición del metal de aporte. Todo metal de aporte que tenga fundente, llámese revestimiento de un electrodo revestido o fundente en un alambre flux core o el fundente para arco sumergido, es susceptible de humectarse. ¡Ay, quedó porosidad! ¡Uy, qué madre! No está quedando una cantidad de salpicadura, el arco está inestable. Oigan, ¿y cómo estamos almacenando los electrodos revestidos o los fundentes? En el procedimiento de soldar debe estar eso y el fabricante te da las pautas. La preparación de la junta, el alineamiento de la junta. Los gringos dicen que el 70% del éxito de la calidad de un weld es la preparación de la junta. Hay discontinuidades como las que se ven en esa radiografía, una falta de penetración, por más hábil que sea el welder. Si la junta está desalineada, va a sobrepenetrar un borde de la junta y la otra le va a quedar sin penetrar. Y todo se ve ahí como ese escalón en esa radiografía. Dentro de ese protocolo de ensayo visual, de lo más importante, si son soldados de ranura en múltiples capas, la primera capa, el famoso pase de raíz. Un soldado entrenado sabe la importancia de eso y lo delicado que es la producción del pase de raíz. Pero el supervisor, dentro de otras funciones también y como herramienta fundamental del control de calidad, es tener el personal entrenado y él es un componente, es un multiplicador de información. Es un orientador, es como un profesor. Si los soldados entrenados saben la importancia de la primera capa, capa de raíz, capa de penetración, como le quieran llamar a eso, lo delicado que es, pues por eso el protocolo dice, oigan, póngale cuidado a la ejecución del pase de raíz o el cordón de raíz. Quedó quieto esto. Ahí están los famosos task welders, veanlos, ahí están, hechos por los task welders. Cuando no cumplimos con el tamaño de la soldadura, no, el plano está diciendo un cuarto del tamaño de la soldadura de filete de lados iguales, pues dejemos una aberturita ahí, un poco más.
Miren cómo se multiplica esa no cumplimiento en la preparación de la junta. Miren cómo multiplica la cantidad de metal de soldadura y eso te multiplica el costo de la fabricación soldada. Más tiempo, más metal de aporte, más corriente eléctrica, más tiempo el aplicador. Esto lo da el diseñador. Esto es una respuesta del diseño. No lo define el soldador, ni el supervisor, ni el inspector. No tenemos nada que ver con eso. Es una respuesta de diseño. ¿Por qué lados iguales? ¿O por qué convexo? ¿Por qué con la cara plana? Nosotros reproducimos eso a través de un procedimiento de soldadura. Y yo fui entrenado para producirlo y le garantizo que le queda ese tamaño, porque para eso me entrenaron. Es parafraseando al soldador. En el durante, pues, también usted puede colocar modelos. Y esto no solamente, como para ir terminando, uno de los resultados de la aplicación del ensayo visual es detectar discontinuidades. Discontinuidades. Se me enloqueció esto. Discontinuidades. Las discontinuidades no son defectos. Una cosa son, y terminamos con esta idea, como uno de los resultados poderosos del ensayo visual. Detectar discontinuidades. Y el supervisor, el inspector y el aplicador entrenado sabe que una cosa es una discontinuidad y otra cosa es un defecto. Una discontinuidad es una interrupción en la condición típica del vuelo del metal base. Una interrupción. Un defecto es una discontinuidad o discontinuidades que por su naturaleza, condición o efecto acumulado hace que esa parte o producto no cumpla los mínimos criterios de aceptación y un estándar. Implica rechazo. Entonces, todo defecto es una discontinuidad, pero no toda discontinuidad es un defecto. La discontinuidad se vuelve defecto cuando, al aplicarle el criterio de aceptación, bien sea en calificación o en producción, no cumple por longitud, por apariencia, por ubicación, por cantidad. Cada estándar establece sus criterios. Entonces, como esas características que han sido medidas, verificadas, validadas, no cumple un criterio, eso se vuelve un defecto. Y el defecto implica rechazo. Si es en calificación, la calificación queda rechazada. Si es en producción, evalúa económicamente si vas a reparar eso o cortás y volvés a fabricar. Desde ahí el poder que tiene esto. Entonces, en resumen, para terminar, herramientas fundamentales: la aplicación del ensayo visual, el empleo de los procedimientos, personal entrenado, ojalá calificado y certificado, supervisores y personal de soldadura. Y los otros ensayos no destructivos que se requieran después de haber sido validada la unión soldada por ensayo visual. 4 aspectos que son fáciles de establecer, son relativamente económicos, pero te van a garantizar un sostenimiento de la integridad del vuelo. Se busca producir uniones soldadas satisfactorias, no perfectas, satisfactorias, a través del cumplimiento de unos criterios de aceptación. Después, esto es lo básico porque ya vi que apareció el reloj, entonces, pero creo que traté de enviar el mensaje fundamental, el mensaje importante, y bueno, y termino con esta cuña. Óigame, el soldador no es el responsable del diseño de la unión soldada, ni de establecer el tamaño de la soldadura. El soldador está responsable de seguir y reproducir un procedimiento de soldadura previamente calificado. Y el primer actor y el primer aplicador del protocolo de ensayo visual. ¿Qué va a hacer el supervisor? Pues simplemente reprendar eso, pero el primer responsable se llama el aplicador. Entonces, Iván, y creo que me pasé 7 minutos. Aquí estamos. Atento a... Sí, sí, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que una de las conclusiones principales de tu presentación es los términos exactos, ¿no? Los que se deben utilizar, ¿no? Eh, Tú decías, ¿no? Soldadura le decimos a todo y son 4 cosas, pues digamos que esa es como el primer punto que uno tiene que repasar en este amplio tema, pues, que es la soldadura. Bueno, por aquí nos dejaron unas preguntas.
José Gabriel Calvo nos pregunta, ¿dónde se define en, el porcentaje de ensayos a las soldaduras que debe ejecutar el contratista o el interventor? Bueno, entonces digamos que el interventor es una figura que está actuando a nombre o vigila los intereses del dueño, ¿ok? Pero contractualmente, dependiendo de la criticidad que tenga la fabricación soldada, o por ejemplo, si han habido uniones soldadas que toca producir en condiciones no estándares, por ejemplo, de noche o a determinada altura, o de difícil acceso allá, entonces esas deben llevar sí o sí un ensayo adicional al visual. La frecuencia y la cantidad deben ser establecidas contractualmente antes de y no después de, porque es que eso vale. Hacer radiografías vale, ultrasonidos vale, partículas magnéticas vale. Por eso es que el ensayo visual, como es económico y el primero que lo hace es el aplicador, entonces la frecuencia, para redondear la respuesta, debe ser establecida entre el dueño y el fabricante. Y depende de la criticidad de esa fabricación soldada y de las condiciones en las cuales se va a fabricar esa unión soldada. El estándar te puede determinar, no sé, el 60%, el 40%, el 50%, o todas las uniones soldadas deben ser ensayadas visualmente y por ultrasonido o visualmente y por radiografía. Eso depende de la criticidad y se establece contractualmente antes de comenzar a fabricar. Ok. Nos pregunta también nuestro colega Elkin, ¿cuándo se requieren ensayos destructivos? Ensayos destructivos para todos estos estándares, excepto el 9.1, el de componentes que no tienen carácter estructural, siempre la parte destructiva acompaña la calificación de los procedimientos de soldadura. Después del ensayo visual, parte destructiva. Si son ranuras, tracción y doblamiento. Y en algunas casos, macroataque, y en algunos casos, dependiendo si hay que considerar la parte de tenacidad, va ensayo impacto chaco. Si es una soldadura de filete, siempre va macroataque para el procedimiento. Para el soldador, filete, siempre va macroataque y rotura del filete. En las ranuras, el soldador puede ser calificado como prueba no destructiva. Puede ser radiografía o ultrasonido, eso lo define el estándar de soldadura. Entonces, pero también en producción, si bien es cierto, el capítulo 8 habla de ensayos no destructivos, el visual, las partículas, la radiografía, el ultrasonido, si el dueño de la obra dice, yo por cada tantos metros lineales de soldadura necesito pruebas destructivas, pues se pueden hacer. Entonces, digamos, si la aplicación, no sé, tiene 2 metros, entonces ya es aplicación de 2 metros y sueldo otros 50 centímetros más y de allí saco ese componente y lo someto a la parte destructiva. Y eso es excelente, porque yo voy a demostrar a ver si lo que el procedimiento demostró cuando lo calificaron se sigue manteniendo. Eso es una muy buena práctica. Entonces, en conclusión, siempre en calificaciones de procedimiento va prueba destructiva, excepto 9.1. Y para los soldadores, dependiendo si es ranura o filete, ranura puede ir radiografía o prueba destructiva, que es doblamiento, y para filete siempre es prueba destructiva. Ok. Por medio de los ensayos, nos pregunta Elkin, también una segunda pregunta de él, por medio de los ensayos no destructivos se puede calificar la calidad del proceso y la calidad final de la soldadura. Sí, si estamos aplicando los ensayos no destructivos en la producción, sí, de hecho, es una manera de tener algún registro de la calidad del vuelo durante producción, porque queda el registro, queda el reporte. Los superficiales, como el ensayo visual, los líquidos, las partículas y los invasivos, claro, te dan un registro de la calidad del vuelo que se está produciendo durante producción. Y también, y eso sucede con los estructurales, básicamente el de 1.1, cuando se suelta el cupón de prueba en ranura y pasa al ensayo visual, como tiene la limitación de que únicamente me permitió mirar la cara del well o la raíz del well, viene la parte no destructiva, pero se ha pasado la parte visual. Entonces va o radiografía o ultrasonido. ¿Para qué? Ahora vamos a evaluar la condición interna, porque yo con mi parte visual no lo puedo determinar. Es decir, paso visual, es decir, socavado dentro de normas, sobremonta dentro de normas, no se ve falta de fusión en la presentación, no hay golpe de arco, todo eso que tiene allí. Ok, entonces vamos a mirar la parte interior y va a radiografía o a ultrasonido. Si esto pasa, ok, vamos a la parte destructiva para mirar la resistencia a la mecánica del well, del metal de soldadura, y la ductilidad del well con la parte de doblamiento.
Si lleva impacto, vamos a mirar entonces qué pasa en una zona afectada por el calor. Con la entrada de calor, si sigue habiendo tenacidad, te va el impacto, el ensayo de impacto Charpy con ensayo en B. Entonces, cada estándar te establece la secuencia y los tipos de ensayos. Y efectivamente, es una manera de verificar antes de pasar a la parte destructiva, porque recuerden que en la no destructiva no hay alteración de la integridad del componente soldado. Perfecto. Fred, se reporta como Fred. Pregunta, para perfiles en lámina delgada tipo PHR de 1.5 milímetros, 2 milímetros, 2.5 milímetros de espesor, ¿qué tipo de equipo y electrodo se debe utilizar en campo? Bueno, es un espesor muy delgado. Electrodo revestido, si lo vas a trabajar, electrodo revestido de diámetro pequeño, máximo 2.4, 332 amperaje, perdón, 70, 80 amperios. Pero también puedes trabajar con GTAW, que utilizan, el que llaman TIC. La misma fuente de poder para soldar con electrodo revestido te sirve para soldar con TIC. Con TIC puedes tener voltajes y amperajes mucho más bajitos. De hecho, sería ideal para estos espesores tan pequeños de 2.5, porque el electrodo revestido de más de 2.4 con amperajes por encima de 70, 80 vas a perforar la lámina. A no ser que tenga una muy buena habilidad y uno avance muy rápido. Pero queda la posibilidad de la falta de fusión. En cambio, con el GTAW, tú tienes menor entrada de calor. Y entonces puedes garantizar la condición. El equipo es el mismo para hacer electrodo revestido y para hacer GTAW. Tienes que adicionar pues la botella de argón y pues el accesorio de la antorcha para poder, misma fuente de poder, te sirve para los dos procesos. Entonces, con electrodos revestidos, ojalá el electrodo revestido 2.4 y el amperaje más pequeño posible dentro del rango permitido. O si no, pues con GTAW. Perfecto. Pregunta Ronald, ¿ante quién se debe tramitar, perdón, una certificación para un soldador? ¿Ante qué persona? A las entidades es decir, un inspector de soldadura calificado y certificado, por ejemplo, un nivel 2 de ACOSEN o un CWI de AWS, perdón, tienen la potestad de sus capacidades de calificar la habilidad de los soldadores. La calificación que es una demostración. Entonces, los soldadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a demostrar que a partir de un procedimiento de soldadura calificado, lo leen, lo entienden y lo pueden reproducir. Y el inspector de soldadura se vuelve la autoridad. Entonces, ese procedimiento ha establecido con qué estándar de calificación se va a evaluar. Entonces, si pasa las pruebas, entonces él emite un documento y lo firma. Ese último pedacito se la llama la certificación. La certificación es la declaración por escrito de una calificación exitosa. Es un inspector de soldadura trabajando a mutuo propio, nivel 2 de ACOSEN, el ICS nivel 2 o un CW, Certificate Inspector de AWS, pueden calificar soldadores y pueden emitir el documento que se llama WPQ y certifican porque el inspector le da una firma, un sello y una matrícula que uno puede verificar. O si no, pues entidades privadas. Nosotros tenemos acá en Westar, pues hay una pequeña cuña, un grupo de inspectores que también diseñan las WPS, califican los procedimientos y califican los soldadores, porque tenemos un laboratorio de ensayos mecánicos que acaba de ser evaluado para su acreditación, porque nosotros nos movimos de Bogotá a Mosquera y pues quedó suspendida la acreditación. Ya hace 3 semanas se hizo eso y pues está en camino de restauración. Entonces puede ser o inspectores que trabajen de manera individual o entidades que tengan inspectores de soldadura que te puedan hacer ese trabajo. O tú mismo, en tu compañía, puedes contratar a un inspector de soldadura para ese trabajo. ¿Es claro? Okay. Sí, sí, bueno. Por aquí nos pregunta, Orángel Guanipa, espero que lo haya pronunciado bien. Eh, por favor, aclarar cuándo es discontinuidad y cuándo es defecto. Ok, muy bien. Entonces, discontinuidad, cualquier interrupción en el depósito de soldadura o en el metal base. Interrupción puede tener una forma alargada, una forma regular. Eso es una interrupción, es una discontinuidad. Cuando esa discontinuidad es evaluada, es decir, se observa, se entiende, se caracteriza en dónde está
qué orientación tiene, si es paralela al depósito, si es transversal al depósito, qué forma tiene, si es redonda, si es alargada, cuántas hay. Yo entiendo la discontinuidad y tengo un criterio de aceptación a aplicar esa fabricación soldada. Si esos atributos de longitud, ubicación, por cantidad, presencia, no cumplen un criterio, esa discontinuidad se vuelve defecto. Por ejemplo, dice, cualquier discontinuidad lineal en la cara de la soldadura que tenga más de 3 milímetros. Entonces yo veo varias discontinuidades, mido. Una tiene 1 milímetro, discontinuidad. Otra tiene 2 milímetros, discontinuidad. Otra tiene 4 milímetros. No cumple con los 3. Eso es un defecto. Entonces, una discontinuidad se vuelve defecto cuando al ser evaluada con un criterio de aceptación, no lo cumple. Por longitud, por orientación, por cantidad. No cumple el criterio, entonces se vuelve defecto. Tal vez la discontinuidad que es defecto per se es la grieta, porque la grieta reúne todo lo indeseable. Primero, es lineal, siempre es más larga que ancha. Segundo, los extremos son agudos, o sea que tiende a propagarse. Y tercero, lo más complicado, es una fractura, es una separación del metal. O de soldadura o de metal base. Entonces, ella casi que per se es un defecto. ¿Y por qué digo per se? Casi, porque hay algunas grietas que quedan en el cráter de la soldadura. El cráter es el sitio que queda cuando yo apago el arco eléctrico. Entonces, queda una grietica allí con forma de araña. Esa se puede esmerar y volver a tapar con el metal de soldadura, porque está dentro del huel. Pero es que las grietas pueden caminar o paralelamente al huel o transversalmente. Entonces, fracturan el depósito y fracturan el metal base. Entonces, totalmente indeseables. El resto, dependiendo del estándar, siguen siendo discontinuidades. Tal vez la que le sigue en orden de agresividad es la falta de fusión, porque también es lineal. No hubo adherencia entre el metal base y el metal de soldadura o entre capas de metal de soldadura y son puntos débiles. Porque recuerden que el huel va a recibir allí la condición mecánica, ella va a hacer una respuesta que se llama resistencia. Pues cualquier cosa que no quede adherida es un concentrador de esfuerzo. Una inclusión de escoria es una falta de fusión, es una forma de falta de fusión, porque es una cosa no metálica que ocupa espacio que le está rellena con el metal de soldadura. Una falta de penetración. Una falta de penetración es una forma de falta de fusión. No hay depósito de soldadura en la raíz de la junta. Falta de penetración. Son puntos débiles. Entonces, por eso cada estándar define qué tan crítica es. Entonces, todo es discontinuidad hasta que no se evalúe. Cuando se evalúa y no cumple el criterio de aceptación, por longitud, por ubicación, por forma, por cantidad, se vuelve defecto. Y el defecto implica rechazo. Y ya tienes que evaluar qué haces con eso. Si es en calificación, rechazar la calificación. Si es en producción, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es más barato? ¿Corto y vuelvo a soldar o la reparo? Espero que haya quedado claro. Entonces, por eso se resume. Todo defecto es una discontinuidad, pero no toda discontinuidad es un defecto. Correcto. Bueno, ya nos toca ir terminando. Ahora sí, Andrés, voy a tratar de... Comparto esta pregunta, mejor dicho. Estela nos dice, ¿no existe una norma que hable del porcentaje mínimo de ensayo destructivo que ya no dependa del criterio subjetivo de la criticidad de la conexión que considere el cliente y el fabricante en conjunto? Y no. Es que la criticidad no es una cosa subjetiva. Salimos, por ejemplo, de esto. Una caldera, la tubería de una caldera. Si una caldera explota, la liberación de energía es tal que todo lo que está alrededor desaparece. Es una condición muy crítica. Entonces, todas las juntas soldadas van ensayadas visualmente y con radiografía. Pero si estoy haciendo un mezanine o una baranda, pues que teóricamente está para que la gente se recueste en eso, pues va a ser menos crítica. Entonces, va a ser menos exigencia la evaluación de eso. Entonces, la criticidad no es tan subjetiva, depende de la condición de servicio. Entonces, es el diseñador quien puede establecer, esta junta es crítica porque tiene tal concentración, esta junta es crítica, entonces lleva ese tratamiento especial. Entonces, por esa razón, es que contractualmente se define a partir del diseño. O en tu procedimiento de fabricación, óigame, aquí va a tocar hacer unas juntas soldadas por allá a 10 o 20 o 40 metros del piso. Ya hay una condición que afecta, por más que esté certificado el soldador en alturas, pues son 40 metros allá moviéndose eso, óigame, es una condición que tiene mayor riesgo, entonces debe ser evaluada adicionalmente
aparte del ensayo visual. Entonces son esas condiciones que establecen eso. Por eso se hace antes de comenzar a fabricar y es contractual. No es un capricho, es la condición de servicio que va a tener la Unión Soldada. Perfecto. Bueno, no, listo. Nos toca, como te decía, pues, cortar ahí. Despídete, Andrés, pues, de los participantes. Tuvimos un número cercano a 130 participantes. Por ahí se reportaron de Villavicencio, de Hidroituango, Barranquilla, Medellín o Bogotá también. Por favor, entonces, despídete de la audiencia. No, pues Iván y estimados asistentes, pues primero muchísimas gracias. Primero por dedicarle tiempo a eso, de tiempo de descanso, tiempo de familia, a escuchar a partir de la experiencia que tenemos acá en Soldadazgo Starco, de lo que hemos visto en procedimientos y en inspecciones, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia, por las preguntas. Seguramente quedaron preguntas por allí. Si me las puedes compartir, Iván, pues yo las responderé al correo electrónico y las puedes enviar. Creo que al final de la presentación está mi correo electrónico. Con mucho gusto, cualquier pregunta que surja de este tema, de otros relacionados con fabricaciones soldadas, con mucho gusto. Entonces, a ti, Iván y a Lika, por la oportunidad. Creo que es la primera vez que participamos en una conferencia de estas, en esta modalidad. Entonces, pues muy complacido. Esperamos haber llenado las expectativas. En la memoria van a encontrar mucha más información, pero creo que lo grueso, lo básico que yo quería expresar, creo que lo logré hacer. Me disculpan de pronto la vehemencia, porque estos temas requieren eso, de que llegue, que quede como el mensaje. Hay veces soy un poco procas, aquí pues me contuve un poco la lengua, Iván, yo con eso soy un poco más procas, precisamente para darle énfasis a ciertos conceptos. Bueno, sí, Pues, bueno. muchísimas gracias de Para verdad. hacerle énfasis a que falta bastante por aprender. Gracias, Andrés. Bueno, lo mencionó Andrés ahí, las preguntas que no hayan alcanzado a hacer o que no hayamos alcanzado a publicar aquí, pues en esta presentación, las pueden hacer. Recuerden, existe la sección Pregunta de la LICCA y pues se pone específicamente preguntar a Andrés Rengifo, aunque en la presentación que él nos va a compartir están los datos, el contacto de él. Esa presentación será compartida a las personas que diligencien la encuesta. Por el chat ustedes ya vieron el link para diligenciar la encuesta. Ese link seguramente está habilitado por hasta las 10 de la noche el día de hoy, cualquier cosa. Bueno, Ok, Iván. entonces, una vez más, agradecemos su presencia en este espacio. Recordamos que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción en Colombia. Agradecemos a West Arco Colombia SAS por la vinculación como patrocinador en esta conferencia. Queremos entonces recordarles el próximo evento presencial. Esto es puntualmente en Bogotá, sección compuesta para vigas y columnas con el ingeniero Miguel Peralta. El próximo 11 de octubre. Esto será en la Universidad Javeriana. Las inscripciones ya están abiertas en la tienda virtual icca.com.co. Le recordamos también que ya está la guía número 6. Entonces, para que completen su colección de guías, todas se pueden adquirir Ok, entonces ahí se ve toda la colección de las guías. Se pueden adquirir en la tienda virtual ICCA. No siendo más por el día de hoy, entonces buenas noches, gracias por su participación. Nos vemos en un próximo evento. Estén pendientes de nuestras redes sociales para mayor información. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Adiós.